Hola, hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo y hoy estamos en un directo que vamos a hablar de hosting, porque este es el evento de 24H24L y estamos en la charla de hosting. Vamos a estar una hora hablando de hosting. Ya iremos viendo por qué, porque tenemos dos invitados con unos perfiles muy interesantes. Y tenemos a dos personas ahora mismo. Tenemos por un lado a Aldemon de comun.org. Hola, muy buenas, Aldemon, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenos lo que se haga, porque esto, vale, acabamos de empezar fantástico. Has dicho directo y ya estoy cambiando las horas. Es que el mundo es redondo. Si fuéramos Eh, terraplanistas tam- tendríamos ese problema ahora mismo. También es verdad, pero ¿Verdad que sí? podríamos haberlo solucionado por ahí. Bueno, buenas a todas y aquí estamos desde Perfecto. común.org. Encantado. Y luego también tenemos a Jorge. Jorge, muy buenas. Que Jorge trabaja en una empresa de hosting que se llama Quass. QWASS. ¿Qué tal, Jorge? Cuéntanos. Hola, muy buenas. Pues nada, yo aquí encantado a ver qué es lo que me contáis vosotros también. que, no, que seguro que son cosas muy interesantes. Yo tengo ganas de empezar. Sí, vale. Veo que tú, Jorge, si no me equivoco, tú estás en Valencia, ¿verdad que sí? En Alicante. En Alicante, Mm. perdón. ¿Y tú, Aldemon, dónde estás físicamente? Nosotros prácticamente en el mundo descentralizado, pero físicamente ahora creo que por Albacete. Albacete! Bueno, pues entonces si seguimos la línea recta, yo estoy en Madrid. Así que estamos en la AP36 esa, o el AP31, no sé cuál es, Madrid, Albacete y Alicante. Perfecto, pues estamos cubriendo una buena parte. Una buena línea, sí. Veréis, yo trabajo en una empresa que se llama Tecnocrática y me han dicho que tengo que moderaros a vosotros dos. Me han dicho, Eduardo, tienes que hablar con Jorge y con Aldemon, que son un par de bestias, cada uno lo suyo. Así que vamos a ver. No sé por dónde queréis empezar. No sé si queréis empezar más por la parte de software, que creo que es la más interesante. Y antes, si no os importa, os voy a hacer unas preguntas que me han pasado de la organización del evento para que me las vayáis contestando cada uno. ¿Vale? ¿Os parece bien? Para Ah, no bueno. salirnos, para seguir el mismo formato que los otros programas. A ver, ¿por qué utilizáis GNU Linux? Jorge, tú mismo. Bueno, pues es una buena pregunta. La verdad es que hace muchos años de eso. Yo recuerdo, yo desde bien joven, que estoy con ordenadores y demás, por Sí. lo que estudié y todo eso. Y ¿Qué claro, estudiaste? yo estudié ingeniería electrónica en su momento. Ajá. Y bueno, por aquel entonces empezaba, me acuerdo yo que, bueno, yo desde antes de eso ya tenía ordenador en casa y me gustaron todas esas cosas. Entonces me acuerdo del Windows 3.1 y todo eso. En aquel momento eso era imprescindible, no era lo único que podías tener. Y bueno, luego pasaron los años, el Windows 95 estuvo durante muchos años, pero era siempre, recuerdo que era siempre un continuo dolor de cabeza, ¿no? Un continuo problema. Siempre reinstalando, siempre todo eso que lo asumías como normal porque no había otra cosa, pero en cuanto empecé yo a escuchar hablar sobre Linux y sobre sus cosas, pues entonces, claro, como estás en un entorno que no es muy cómodo, pues empieza a interesarte mucho el asunto. Entonces yo en cuanto tuve oportunidad empecé a probarlo. Recuerdo que estuve durante unos cuantos años que lo intentaba probar, pero costaba mucho. Había en aquellas épocas los escritorios y demás no eran muy ágiles y costaba mucho trabajar como usuario Mm. normal, como usuario normal. No estoy hablando como programador ni como este tipo de cosas que hago ahora. En aquel momento era como un usuario normal que estaba aprendiendo sus cosas, pero era costoso hacer un trabajo para el colegio con esos escritorios, pues costaba. Pero aún así yo tenía la idea ahí y lo seguía intentando de vez en cuando, me resultaba curioso.
Hasta que llegó un día que, probando, llegó un día en que me encontré con una versión que creo que fue SUSE, la primera que utilicé, así de una forma un poco más estable, que resultaba ya suficientemente estable como para poder hacer cosas con ella de una forma normal sin tener que empollarse un libro de comandos y de cosas, sin ser un experto. ¿Y tú al Daemon? Vaya, me estabais haciendo recordar bastante también. Yo creo que fue algo muy parecido. En casa siempre acababa desmontando cualquier aparato que pasara por mis manos desde pequeño. Y creo que llegamos a tener un 386, creo que fue lo primero. O sea que sí que trabajé con pantallas negras, el típico MS2 anterior, y pasamos también un poco de sistema operativo de Microsoft uno a otro, y creo que yo llegué a GNU Linux un poco también por ese afán de personalización, ¿no? De aprender qué está haciendo detrás y que había cosas de los Windows que no entendías. O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me cambian esto y yo no? Yo a mí me gustaba de otra manera. Y yo creo que la primera que probé fue alguna Red Hat, que es cierto que era muy costosa de instalar, sobre todo si aún venía de disquetes, que eso se perdía por todos lados. Y en CD algo más estable, bueno, me acuerdo con mucho cariño de las Ubuntu, pero creo que fue un poco más adelante, de que la gente empezaba a suscribirse, regalaban los CDs, pero con un montón de detalle, con unas cajas preciosas, aún las tengo por ahí, ¿eh? Y en aquel entonces ya tuve contacto porque estábamos trabajando en una empresa de reparación y de sistemas y ya ofrecíamos también ese tipo de productos a varios clientes. Vale, pues ya sabemos por qué utilizáis Linux y cómo empezasteis. Yo os voy a contar también así muy rápido, yo debo ser un poco mayor que vosotros, porque yo cuando empecé con Linux no existía Linux. En la universidad teníamos HPUX y Unix, que es donde hacíamos las cosas. Luego ya vino el Linux. El Linux creo que vino en el 96 o por ahí, ¿no? Pero bueno, era lo que había. Y primeras distribuciones, no, yo recuerdo unas Slackwares que aquello era muerte. pero era lo que había. A ver, ahora ya centrándonos ya un poco más en el tema que nos ocupa, en nuestro maravilloso y amadísimo hosting. ¿Por qué se utiliza tanto Linux en hosting? Si os parece, empezamos por Jorge para mantener así el mismo turno de antes. ¿Por qué crees que se utiliza tanto en hosting? Bueno, entiendo que para empezar porque es gratis. Pienso que es una razón muy importante. Intentar instalarte un hosting con otro sistema operativo automáticamente supone encarecer el coste. Sí, porque entiendo que el hosting lo vas a vender o en fin, lo vas a utilizar en algún comercio, ¿no? En algún tipo de proyecto. Bueno, en cualquier caso, eso inmediatamente supone encarecer el coste en primer lugar. Sobre todo si empiezas con cosas pequeñas, ¿no? Si creas un servidor gigante ahí con un montón de clientes y de usuarios, pues igual lo amortizas, pero si quieres empezar con cosas pequeñas, desde luego es un coste que se te va mucho respecto a si lo haces con el otro. Y en segundo lugar entiendo yo, que será por la sencillez a la hora de utilizarlo, por lo menos a día de hoy, porque antes en su momento las cosas costaban más, pero a día de hoy es muy rápido instalarlo y actualizarlo y tener la última versión y sabes que todo te va a funcionar correctamente sin tener que estar pidiendo licencias y números y averías y soportes y cosas complicadas. Entonces, aparte de la eficiencia que tiene y que está pensado, el Linux está desde los inicios, está pensado para ser controlado remotamente, cosa que el Windows en su momento no lo era, ahora creo que sí, con las terminales y todo eso, pero yo no lo gasto, no sé deciros. Pero en su momento eso mismo resultaba un gran problema y con el Linux eso nunca ha sido ningún quebradero de cabeza. Entonces, por lo menos cuando había esa batalla, desde luego tenía todas las de ganar en este sentido, desde mi punto de vista. Bueno, no sé si recordar, pero es que el presidente de entonces, de cuando Internet llegó a los PCs de Microsoft, alegaba que Internet no iba a durar 2 días. Entonces no le mostraron mucho interés. Desde luego, he estado
estaba pensando justo en esto, porque suponía que íbamos a preguntar cuál es el porcentaje de uso de GNU Linux en servidores de hosting. Es que creo que ya no se publican estadísticas porque lleva demasiado tiempo siendo 99%. Pero en su día sí que hubo algo de diferencia o algún intento. Yo aún me he peleado con algún International Internet Services de Microsoft y es un horror. Entonces, entre la comparación de eficiencia que comentabas y lo que ofrece el software de Microsoft, o supongo que habrá incluso otras opciones, pero desconozco. Es que hay mucha diferencia. A mí me ha sorprendido, Jorge, cuando has hablado del tema coste. Una licencia de Windows vale 15 euros al mes. Bueno, la licencia de... Y luego en Linux tenemos, si utilizamos paneles, rollo Plex, cPanel, es que es muchísimo más de lo que nos va a costar el Windows. Bueno, yo ya te digo, pero tú te refieres a 15 euros vale una licencia de servidor. Sí, al mes. ¿Al mes para cuántos usuarios? ¿O para uno pequeñito, es lo que estamos hablando. Uno pequeñito, claro. Claro, es lo que estamos hablando. Uno pequeñito, pero 15 Hombre, si euros. quieres un data center para correr Hyper-V, pues bueno, evidentemente no. Pero si tú quieres, tú tienes tu máquina virtual, por ejemplo, para que te pones ahí tus 3 cositas que quieres, 15 euros al mes ya es el coste de la máquina virtual completa. Sí, ¿no? A ver, sí. Es decir, que está duplicándote el coste del mismo servicio que puedes conseguir con Linux. No, era una pregunta y yo, como convendréis, yo no soy sospechoso de... No, lo que quiero decir es que proporcionalmente al uso que vayas a dar te lo encarece mucho. Obviamente 15 euros no son mucho, pero teniendo en cuenta que lo comparamos con una máquina virtual pequeñita para unas cuantas cosas, ahí sí que es mucho. Luego hay una cosa que me ha sorprendido. Bueno, qué narices, no me ha sorprendido. La verdad es que me lo esperaba, pero no voy a decir quién, ¿vale? Hay uno que dice Linux y otro que dice GNU Linux. ¿Ah, sí? ¿Ha pasado eso? Puede ser, no lo sé. Yo es que tengo una libreta aquí que anoto cosas como muy, muy, muy extrañas, ¿verdad? No sé si ha sido en esta conversación. Pero... Bueno, eso... Pero entiendo por dónde vas. Bueno, da igual, vamos a ver. A ver, luego, esto lo dejamos así, la gente que se lo escucha hasta el final, claro que sí. En hosting, ¿qué herramientas utilizáis habitualmente? Para hosting, en mi caso, ¿te refieres para montar yo un hosting, por ejemplo? ¿Qué es lo que gastaría yo? Para montar un hosting, efectivamente. Pues yo, para montar un hosting, si yo puedo elegir y nadie me obliga a nada más, yo cogería Debian para empezar o Ubuntu Server. Sí. Una de esas dos y luego le metería directamente un panel de control ISP-config. Que es el que más me gusta, que es también código libre, que las personas que lo hacen lo cuidan bastante, tiene muchos recursos. Vamos, que es el recurso que más valoro yo de todo el mundillo este. Y entonces, partiendo de esas dos cosas, ya tienes un hosting operativo y perfectamente funcional en cualquier máquina. Aldimón. Aquí hemos coincidido bastante, porque aunque llevo bastante tiempo sin poder hacer una instalación completa de cero, yo creo que recuerdo del paso de la versión 2 a la 3 e incluso hablar con los propios desarrolladores. La verdad es que el ISP-config, pues bueno, al final es una serie es un panel, ¿no? Es un entorno que te va a ayudar a hacer tareas que son muy recurrentes, como por ejemplo dar de alta nuevas cuentas, centralizar o hacer máquinas virtuales. La idea es que no tengamos que codear todo y creo que cumple bastante su función. Y luego, bueno, pues la idea también de poder utilizar mucho software libre en conjunto y pues intentar configurarlos de una manera más o menos sencilla. También coincido en las distros que estoy utilizando normalmente cuando nos toca hacer este tipo de hosting nuevos, pues Debian desde que tengo casi uso de razón
Y Ubuntu Server, pues sí, de vez en cuando también. A ver, la verdad es que no le pongo muchas pegas. Luego, vale. pues eso, sí. Y si tenéis algún problema con el ISP-config, con el Debian, y esto que usáis, ¿qué hacéis? ¿Qué soporte encontráis? Estoy leyendo las preguntas que me han planteado. Está bien, alguna parece que duele, pero no, están muy bien tiradas. Están ahí, ¡zas! Me parecen interesantes. ¿Qué es lo que hacéis si tenéis algún problema? El soporte para Debian y demás, en mi caso, es la comunidad. Siempre el problema que te vas a encontrar, siempre se lo han encontrado 10 personas antes que tú y lo han resuelto 6 de ellas, de diversas maneras. Entonces, al final se trata de ir aprendiendo qué es lo que han hecho los otros y ir investigando tú en tu sistema si te pasa algo parecido. La verdad es que es necesario acudir a alguien que le haya pasado antes, porque es muy difícil ser experto en todos los aspectos del servidor y para poder manejártelo tú solo sin referencias. Ya. Es muy complicado porque hay 1000 programas que se han de instalar para que después, bueno, 1000, pero por lo menos los servicios básicos del hosting, que en todas partes tendrás, por lo menos el DNS, el servidor web, el servidor de correo, el servidor de FTP, y por lo menos son los básicos para hacer lo básico, más instalar configuraciones de PHP diversas y demás, y todo eso lo has de dominar hasta el punto de ser experto, pues es que te dedicas exclusivamente a eso. Si tienes más cosas que hacer no puedes alcanzar esos niveles en todo. Entonces al final, pues eso, recurriendo a la comunidad y buscando las cosas. Y luego sobre el ISP-config, aparte de que tienen documentación pública muy buena, además ellos publican un documento que te lo venden a un precio muy asequible, en el que es como una ayuda del ISP-config, en el que te explican con detalle todos los pasos y cómo funciona todo eso. Es solamente con eso ya te ayuda bastante, y además como es muy económico y es una ayuda para ellos, que menos, ¿no?, que si lo gastas, pues comprarles el documento. Eso lo he hecho yo varias veces y me parece muy bien. Y además, alguna otra vez que ni así no lo puedes recurrir, porque a veces hay cambios en el sistema operativo que no se acompañan con el otro y hay cosas raras que pueden pasarte, pues ellos también te ofrecen un soporte personalizado que lo puedes contratar con ellos. A los creadores del ISP-config me refiero, a la empresa y a las personas que lo crean. Pues puedes contratar con ellos un soporte y les pagas por el tiempo que les cueste y ellos te lo miran y te ayudan. O sea que en ese sentido yo me siento tranquilo porque siempre puedo recurrir a alguien que sabe más que yo. Aldemón, ¿tú también te sientes seguro? Sí. Es más, yo diría que el propio movimiento de software libre y aquí yéndonos al tema de que cada uno o cientos de miles de empresas sean capaces de ofrecer hosting hoy en día, viene del traspaso ideológico, ¿no? De ese do it yourself y esa comunidad que da un soporte a través de los foros. En este caso, ISP-config incluso tiene su propio Git, en el que reportan los fallos y, como comentaba, siempre puedes leer primero. Incluso si aún así no encuentras tu caso, lo puedes proponer ahí. Y luego está, claro, el soporte por si necesitamos celeridad y que te ayuden directamente. Yo creo que está bastante más cubierto incluso que en los casos de software privativo. Yo me he encontrado en trabajos en los que he tenido que utilizar IES, como decía antes, y la verdad es que muchas veces me encuentro completamente vacío. Igual también por mi mentalidad está más acostumbrada a recurrir a la comunidad, pero cuando buscas errores de IIS, algún foro que otro hay, pero puede ser que te estampes una y otra vez. No sé, yo creo que eso es el modelo de colaboración que se ha ido gestando desde los 90 en software libre. La gente lo tiene bastante bien estudiado y se suele funcionar muy bien. Es un apoyo mutuo que muchas veces es el modelo de negocio incluso y lleva remuneración o a veces se vende las marcas o como han dicho antes, se vende una receta en concreto que nos va a ayudar a agilizar todas estas búsquedas. Yo creo que es un modelo de negocio bastante válido y ya no es una cuestión solo de precio, sino de sentirse eso en una comunidad y además de compartir el conocimiento. Creo que es mucho más grato en este caso.
A ver, y la última pregunta de la organización, antes de que yo se empiece a hacer preguntas de esas que nos gustan. Si alguien quiere montarse un pequeño hosting en casa, ¿qué recomendáis? Yo, dejadme empezar, yo lo que recomendaría es no hacerlo. Pero no sé vosotros qué opináis. Yo, por mi experiencia, opino como tú, que no vale la pena hacerlo para nada. Vale, no vale. Porque hay hostings realmente económicos por ahí y te ahorras un montón de quebraderos de cabeza. A ver, como experiencia, como yo lo he hecho, yo lo he tenido en mi casa durante años. Sí. Pero era porque yo quería jugar con eso y pasármelo por las manos. Entonces, en ese sentido, resulta interesante y divertido. Pero si lo que quieres es servir algo realmente que esté disponible, que no sea solo jugar, pues no vale la pena, porque además las conexiones a internet caseras que hay ahora son todas asimétricas y entonces la velocidad de salida te colapsa enseguida en cuanto te entren los compañeros de clase a ver lo que estás haciendo. Dependiendo de lo que hagas y en fin, no vale la pena por el coste, solamente con el coste del equipo que tienes que tener dedicado ahí, la luz que te cuesta económicamente, es más barato contratar un hosting de una empresa de los económicos y sencillos y ya está. Y ahora al Demon, que yo creo que va a discrepar, pero... Sí, voy a poner aquí la nota discordante. Ya sabía yo, muy bien. Esto se empieza a poner interesante. A ver, cuéntanos. Básicamente porque como bien queremos desde Común, ¿no? O sea, queremos un mundo descentralizado y creo que tenemos que empezar a pensar en que lo que decías puede tener sentido, ¿no? O sea, es cierto que si queremos dar un servicio completamente 365 días al año, 24 horas total, para mostrar X webs, pues igual ponértelo en tu casa no es la mejor solución. Pero ¿realmente queremos eso? ¿Realmente estamos construyendo un mundo que tenga sentido? Creo particularmente que deberíamos pensar que hoy en día es muy fácil. Si te pillas un aparatito parecido a una Raspberry Pi o la propia Raspberry Pi, la pinchas en tu internet y con una SD que además seguramente ya la podamos encontrar directamente hasta con la ISO completa, tenemos el ISP-config instalado o algo similar y tienes un hosting en casa por 30 euros y puto. Y tu internet. Sí, yo tengo una Raspberry Pi. No podemos exigir que todo el mundo tenga que estar conectado 365 días, 24 horas y seguramente alguna vez se te caiga. Pero es que creo que precisamente esa hiperdisponibilidad nos está creando una ansiedad salvaje. Ahí el correo no funciona y te están machacando y solo ha fallado 5 minutos. Bueno, creo que tenemos que pensarnos un poco también estas cosas, ¿no? Personalmente y desde Común creo que esa hiperdisponibilidad solo funciona hacia el capitalismo y hay que pensarse de vez en cuando las cosas. Vale, bien, me parece correcto. Ahora vamos, si os parece bien, ¿vale? Vamos a meternos un poquito más en materia, ¿vale? Porque estáis aquí hablando del ISP-config como la herramienta definitiva. Que bueno, a ver, ISP-config, bueno, está bien, pero yo tenía y lo quité, ¿vale? Hace muchísimos años porque, a ver, imaginad que tenéis 50 servidores. ¿Vais a administrar 50 ISP-configs? ¿Con sus 50 servidores de DNS? ¿Con sus 50 servidores de correo? ¿Con sus 50 servidores Apache? ¿Cómo hacéis esto? Hombre, yo en principio si lo tuviese que montar de nuevo lo haría también con ISP-config, pero no como 50 distintos, sino creando una granja de servidores o no sé cómo lo llaman allí. Pero tú creas uno de los servidores es el maestro, digamos, que controla todos los demás. Entonces tú desde un solo panel controlas todos los servidores y tienes información de todos ellos y los gestionas perfectamente desde un único punto. Entonces, si lo tienes previsto hacerlo así y lo haces con ojo, se puede hacer perfectamente. Ahora bien, si vas empezando uno a uno y al final te encuentras con que tienes 50 separados, pero no lo tenías previsto hacerlo así y te ha surgido así,
pues eso ya es otro tema. Ahí ya se pueden Claro. hacer de otras formas. Pero sabiéndolo, planificándolo, se puede hacer perfectamente así. Yo no le veo que tenga mayor problema. Y lo que va por debajo, el Debian, la administración del Debian. Hace unos años hubo un problema con el OpenSSH, era, ¿no? Que hubo que actualizar todos los servidores, ¿no? Sí, De todo el mundo, básicamente. De todo el mundo, además, de todo el mundo. Fue ¡guau! Muerte, ¿no? Eso no lo puedes hacer con el panel de ISP-Conf. No, claro, ahí no, efectivamente. Ahí efectivamente eso no lo puedes hacer. Pero Hay bueno, otras herramientas para eso, ¿eh? sí, exacto. Sí, por eso, a eso quiero llegar yo, a porque una cosa es montarte un servidor, le metes el ISP-Conf y te metes en la guía esta del Perfect Server, no sé qué, que no hace falta más, y te lo instalas y ya está. Pero claro, luego tenemos que mantener eso durante un tiempo y tenemos que ir manteniendo más. Lo que quiero ver es cómo conseguís que vuestro trabajo no sea lineal con el crecimiento. Es decir, si ahora tenéis un servidor, trabajáis 1 hora, y si tenéis 2, no trabajáis 2 horas, trabajáis menos de 2 horas. Uh-huh. ¿Cómo llegáis a eso? Bueno, yo en mi caso, primero matizar que el ISP-config, como decías, está muy bien y todo eso, pero también está orientado o sea, lo ponemos de cara al usuario, no de cara al administrador, que eso no lo habíamos comentado. Eso es para que el usuario se pueda manejar sus recursos y tú como administrador se los puedas asignar de una forma sencilla y rápida. Pero claro, no está pensado ni su objetivo es que el servidor vaya solo y que tú lo hagas todo desde ahí. Entonces, para administrarlo, yo por lo menos la forma mejor que tengo es siempre conectar con la consola. Puedo conectar con la consola y me hago algunos scripts con Bash, por ejemplo, que hacen ciertas tareas y todo eso, y las personalizo cuando me interesa y ya está. Esa es la forma que veo más efectiva para mí, por lo menos. Hay herramientas que te hacen que te hacen este tipo de despliegues y todo eso, pero yo no las he gastado porque ante la necesidad de hacer algo y aprender una herramienta todavía no he encontrado el momento de hacerlo. Entonces yo tampoco tengo un parque de servidores tan grande como para que me salga a lo mejor rentable crear todo ese tipo de cosas. No son iguales porque los que suelo crear yo siempre creo los servidores en función del cliente al que me lo va a pedir, ¿no? Entonces cada uno tiene pues unas características un poco peculiares. Todos son el sistema operativo sí que es el mismo, pero unos tienen el DNS instalado, otros no. Unos hacen correo, otros no, y otros van juntos y otros van por separado. Entonces a cada cliente se le pone más o menos lo que necesita, intentando optimizarle, ¿no? La máquina que vaya a contratar, pues intentando optimizársela, no poniéndole cosas que no vaya a utilizar. Entonces, en ese sentido, pues como cada uno es de un lado y tampoco gestionamos tantos como para poder amortizar esas herramientas, pero al final la forma que yo encuentro desde mi punto de vista más efectiva es eso, la consola con SSH, con clave privada, que eso automáticamente te entra al servidor desde donde estés y ahí mismo lanzas los comandos o las revisiones que quieras hacer y eso va como un tiro. Sí, nosotros evidentemente tampoco tenemos una granja como para llegar a pensar eso, pero sí que es cierto que hay varias aplicaciones. Estaba intentando recordar nombres, pero no he sido capaz. Puppet, Chef, Ansible. Ansible estaba recordándose. Y bueno, que te generas como unas pequeñas rutinas, ¿no? Analizas playbooks en Ansible, por ejemplo. Y todo eso, pues son como está muy en la orden del día, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que con la conexión de consola, como contaba un poco Jorge, ¿no? Es decir, tú vas entrando al servidor, tienes tus propias rutinas de cada servidor en el que estás utilizando y pues normalmente aquí, para mí el mayor conflicto suele ser en la gestión del correo, que no sé si luego hablaremos algo de esto porque a mí me saca loco. Y el resto de software, bueno, pues mantener el servidor es simplemente entrar y son rutinas más o menos habituales que yo creo que desde la consola, desde cualquier consola y desde cualquier lugar del mundo, incluso
estoy recordando ahora, estoy en el móvil, estoy fuera de vacaciones con un móvil que apenas eran ya de smartphone y conseguí ponerme un terminal en el propio móvil para poder actualizar un ataque que tuvimos de spam y no sé dónde en un cliente hace muchos años. Y desde ahí se puede hacer, o sea, era una terminal, no me acuerdo muy bien, creo que de estos del Nokia, Hacker Terminal o algo así. Bueno, en fin, te conectas a cualquier servidor de cualquier sitio y puedes solucionar fácilmente. Software. Vamos a ir a software porque el ISP-config es un panel, pero luego eso por debajo lleva una serie de softwares, ¿vale? Uh-huh. Si queréis empezamos con el correo, ¿vale? El correo, para la gente tenemos el SMTP, uh-huh, el correo saliente, Postfix, por poner un ejemplo, ¿vale? Luego tenemos el correo entrante, que es o IMAP o POP3. Ahí tenemos el Dovecot, o yo qué sé, hay varios, ¿vale? ¿Qué opciones utilizáis vosotros? ¿Postfix por alguna razón? ¿O preferís utilizar de otra manera QMail o Exif? No sé, ¿qué combinaciones utilizáis? Yo uso esas dos que acabas de comentar, precisamente, Postfix y Dovecot. Son esas dos, porque son las que ya controlas, ya sabes cómo funcionan, cómo se configuran y funcionan perfectamente y ya está. De todas formas, yo al respecto del correo, si alguien está pensando en ponerse un servidor y todo eso, después de muchos años dándole vueltas al asunto del correo, yo ahí sí que les recomendaría que no instalasen servidores de correo en ningún sitio nunca, porque es un quebradero de cabeza y un infierno continuo. No por el servidor en sí, no por el Postfix ni por el Dovecot, que funcionan perfectamente, sino porque les van a volver locos luego la gente que lo quiera usar con problemas de spam y de que mis correos no me llegan y no me entran y que los Hotmail me los ponen en la bandeja de aquí en lugar de allí. Y eso es un infierno continuo. Entonces, el correo electrónico se ha convertido en una cosa tan complicada hoy en día, pero no a nivel técnico, o sea, a nivel de gestión, a nivel de usuario y las cosas que los proveedores grandes hacen con tu correo unilateralmente, por decisión propia, y luego te acaban repercutiendo a ti, que no tienes la culpa porque tú has enviado el correo, pero luego ellos hacen con él lo que les da la gana. Con más o menos motivo, ¿no? Pero al final es que ellos hacen lo que quieren y te vienen luego a ti todos los problemas. Entonces, yo, en la medida de lo posible, intentaría evitar gestionar correo todo lo que se pueda. ¿Y qué haces? ¿Lo mandas a Gmail? Entonces, al final, yo creo que vale la pena contratar un plan de correo solamente en otro sitio, solamente para el correo, y tú te creas tu servidor, te pones ahí tu hosting, dedica los recursos que quieras para los servicios que quieras dar y el correo que te lo gestione un plan de correo que contrates donde sea y ellos se encargan. Aparte de que al estar en IPs distintas, lo que tú hagas en tu aplicación, lo que pase en tu aplicación no va a afectar luego a la fiabilidad del correo. Es decir, que en la medida de lo posible yo intentaría separar esas dos cosas y en la medida de lo posible intentaría no gestionar la del correo. Mira, eso que tú estás contando... Jolín. A mí me hace gracia porque nosotros una de las cosas que vendemos muchos son gateways de correos, que es gente que tiene su servidor de correo y lo que hacen es utilizarte a ti como gateway. Tú eres el que lo mandas, tú eres el que lo recibes, lo limpias y lo entregas y eres el que haces esas cosas. Por el tema de que cuando mandas un correo tienes que ver cuántas copias envías, cuál es el rate limit de correos que metes. Uh-huh. Si, bueno, el PHP mail, eso es veneno puro. Exacto. Luego que si la inversa que tienes es buena, no es buena o de qué va. Luego temas de DNS, que si el SPF, no sé qué. Y luego ya cuando nos metemos el DNSSEC y nos metemos ya en DMARC y bueno, en fin, pues ya. Sí, efectivamente. Sí, ¿verdad? Sí, es un infierno burocrático, digamos. Es como cuando vas a la administración, ¿no? Para hacer un trámite sencillo y te caen un montón de papeles encima. Pero si yo lo único que quiero es pedir hora en el médico, pues tiene que rellenar 16 formularios. Pues la impresión que me da a mí la gestión del correo es algo parecida a eso. No es tanto, realmente. No, es peor. Precisamente quería yo también decir algo de esto, porque creo que hay un juego muy sucio
de las 5 o 6 empresas grandes. Y es claramente burocracia pura. El protocolo de correo es de antes de Internet incluso y realmente es muy fácil cumplir con un sistema de estoy enviándote un correo, tú deberías recibirlo. Pero por ese correo, por todos los sitios por donde pasa, es donde se va envenenando. Bueno, y cuando se manda desde una DSL o cuando se manda desde... ¿Qué problema habría por enviar un correo desde cualquier lugar del mundo a cualquier persona del mundo? El problema es que hay un negocio detrás que se llama... pues hay gente que gana dinero engañando, hay gente que gana dinero estafando y hay gente que gana dinero engañando a los que engañan y poniéndose en medio para ver si pillan algo. Con esto quiero decir, pues los que crean las listas negras para luego añadirlas en las listas de spam, es un poco el mismo negocio de los antivirus, ¿no? Yo pues permito que se creen así cositas y luego pues las limpiamos y me entero de cómo funcionan y hago negocio. El problema está en el negocio, ni en el protocolo, ni en... Porque, como decíais, Dovecot y Postfix, que son también los que he utilizado yo normalmente, funcionan perfectamente, incluso desde PHP Mail, como decías, que puede ser muy peligroso. No, yo lo que digo es que es peligroso cuando alguien se deja un formulario sin un CAPTCHA. Claro. Y empiezan a mandar correos y te mandan 10.000 correos. Pues claro, ese servidor va a caer en spam. Sí, pero porque se lo merecen. O sea, lo merecen. Merecen no enviar ningún correo en un mes por tener un formulario sin un CAPTCHA, por Dios. Yo precisamente quería defender que el problema ahí vuelve a ser el negocio y quien hace dinero de todo eso. Porque la comunicación falla porque hay saturación de gente que quiere sacar cuartos de un mensaje en el que estoy diciendo a mi madre como que estoy bien, ¿sabes? ¿Sabes cuál es el tema? Que cuando se inventó Internet era como un mundo ideal en el que yo peso 70 kilos, ¿vale? Y claro, y el mundo, pues lo que tú dices, pues ha cambiado a peor. Hay gente que intenta aprovecharse de otros y cada vez tenemos que tenerlo todo más complicado por culpa de esa gente que intenta aprovecharse de los demás y sacar tajada de todo. Y es una pena, pero y es que es así todo y a mí me enfada mucho también. Me enfada mucho. Y soy parte de la cadena, pero me enfada. Hombre, todos somos parte de la cadena, hasta los que queremos salir. Ay. Es inevitable. Bueno, al hilo de lo... Perdona, un pequeño inciso que se me ha ocurrido. Al hilo de lo que decías de que se lo merece. Cuando... efectivamente, se lo merece por dejar abierto, pero el problema en un servicio web es que normalmente tendrás varias webs, entonces que una se lo merezca va a fundir la IP de todas ellas. Bueno, a ver, pero el resto problema, que no se lo merecen. Entonces... Pero tú puedes limitar el número de correos del PHP Mail. Sí. Bueno, con lo cual, si un servidor tuyo ha mandado 10.000 correos desde un formulario de PHP... A ver, chicos. Sí, pero hoy en día a veces solo con 50 correos y con menos, mails. O sea, que no... Sí. Los honeypots son... Sí. Yo problemas tengo muchos con Hotmail. Bueno, los usuarios me reclaman muchas veces que tienen problemas con su correo con Hotmail, pero a Hotmail no hace falta que le envíes 50 correos. Es que descartan correos con una facilidad pasmosa por motivos totalmente oscuros y desconocidos. Hay que ralentizarles el correo a Hotmail, ¿eh? Hay que mandarlos poco a poco. O sea, si vacías, si tú toda la cola del postfix la mandas, vas al hoyo. Tienes que ir bajando poquito a poco, porque si no te castigan. Como si te ocurre mandarle 20 correos en el mismo segundo, es que nada, olvídate, esa IP ya está muerta. No hace falta tanto, no hace falta tanto. O 5, da igual, si es que tampoco hace falta más. 5, exacto, son 5 y no hace falta más y ya está, y simplemente... Claro, por eso hay que hacer un rate limit y tal, y... Postfix es jodido. Y una preguntita, a ver, os comento, yo soy un tío de red, ¿vale? Yo de sistemas, pues, sé lo justito, ¿vale? Y yo soy un tío de red y me interesa mucho saber
¿Cómo gestionáis eso? Tema red, conectividades, no conectividades. Yo no sé si trabajáis con BGP, si no trabajáis con BGP, protocolos de routing que usáis en vuestra red, todo ese tipo de cosas. Los VRRPs con los firewalls. ¿Qué hacéis? ¿Cómo funcionáis? Pues es una buena pregunta porque al final, en los últimos años, tras todas las novedades y cambios que han habido y todo eso, al final hemos dejado de tener que gestionar esas cosas porque nosotros lo que hemos hecho es pasar todo a la nube, todos los servidores a la nube. Teníamos inicialmente servidores físicos, aún queda alguno, pero bueno, están ahí, digamos, un poco aislados y esperando a que los cambiemos también. Pero al final, por flexibilidad y por facilidad de poder gestionar los cambios, bueno, que eso es flexibilidad, pero al final por tener flexibilidad y controlar un poco los costes, no estar dependiendo de poder amortizar o no la inversión que has hecho, ¿no? Para poder tenerlo eso a la par y no preocuparnos en ese sentido, al final decidimos pasarlo todo a cloud, toda la nube. O bueno, o que no sea cloud, pero máquinas virtuales. Pero no gestionar nosotros ya servidores. Todo el tema de red. ¿Y vosotros cómo lo tenéis? Actualmente, bueno, ya te digo, apostamos por intentar ir hacia una autogestión. Pero es cierto que tenemos casi todo en ordenadores virtuales montados y alguna máquina también alojada en la que no nos preocupamos de la red. Pero recordando un poco lo que hacíamos antes en otros colectivos o a nivel personal, pues bueno, a veces era un poco complicado, ¿no? El tema del hardware es que, claro, hoy en día estamos perdiendo ese contacto por intentar sacar rendimiento a una máquina que costaría unos miles de euros, en la que tienes que servir. Si nos caían... O sea, yo recuerdo mucho el tema de que nos donaban máquinas, montábamos máquinas, poníamos nuestras NAT, poníamos... Incluso recuerdo haber creado algún router directamente. Un Linux que llega de no sé qué. Pues este va a ser de router dentro de la red. Un Quagga, venga. Ahora, directamente, solo para eso. Pero bueno, la verdad es que lo tengo bastante también olvidado. Pero sí, era un momento como mucho más de tocar las cosas, ¿no? Esa sensación de ahora de los libros y el libro digital. Pues creo que está pasando un poco eso. Estamos entregando todo a las nubes, comillas, o ordenadores de otras superempresas. Y creo que deberíamos pensarlo, y lo que he dicho de las Raspberry y cosas similares, va a ser interesante a medio plazo recuperar, aunque se den otro tipo de servicios. O sea, entiendo que va a ser otra cosa, pero puede ser volver a un Internet mucho más humano. A ver, y en un Internet que no es humano, si no gestionáis la red, ¿cómo gestionáis los ataques de denegación de servicio? Bueno, yo llevo sin gestionarlo mucho tiempo. O sea, no te llega ni punto, ¿no? No llegan y cuando llegan, pues nosotros lo derivamos a quien está gestionando la red, claro. En este caso, pues es donde tenemos contratadas. ¿Y qué hacen? ¿Nos aplican un black hole? ¿Los pasan por unos Arbor? Ellos tienen sus sistemas, la verdad es que no me preocupo mucho de eso. Primero porque no somos objetivo de ese tipo de ataques. Sí. Entonces no nos hemos visto en esas. Puntualmente recuerdo un par de veces que tuvimos problemas, pero vamos, que no fue tampoco nada del otro mundo. Sí que recuerdo problemas gordos, pero de nuestros proveedores, no nuestros, no nuestros directamente. Entonces los sistemas de nuestros proveedores impedían que nuestras máquinas estuviesen disponibles, pero ahí no podíamos hacer nosotros nada. Y cuando nos sucede algo nosotros puntualmente, pues recurrimos a ayuda de la red. Y fuera, ¿no? Y fuera, exacto, o utilizamos servicios tipo Cloudflare y cosas así que los podemos intercalar en medio y entonces puntualmente pues nos ayudan a despejar el patio un poco. Yo por no dejar la pregunta sin contestar, supongo que en el caso de que pudiésemos ser objetivos de este tipo de ataques, que podríamos, incluso si no lo hemos sido, es que aún no hemos incidido suficiente, creo que utilizaríamos bastante el tema del P2P e intentaríamos pasar por la comunidad a las nuevas direcciones. No creo que vayamos a incidir demasiado
en el tema de red, puesto que no tenemos control. Pero sí que creo que intentaríamos tirar de la comunidad. Oye, ha pasado esto, ahora puedes acceder desde este otro sitio, puesto que todo lo tenemos replicado en otras redes. Entonces, bueno, por ahí más o menos. Por lo menos lo más necesario, ¿no? A este punto que hemos llegado a mí me interesa mucho entenderlo, porque al principio Jorge ha estado comentando que el Linux que se utilizaba por temas de costes de la licencia. Pero luego, por otro lado, me estáis hablando los dos de subcontratar la infraestructura y llevárnoslo a un cloud público, un cloud, lo que sea, de un tercero, y ese tercero nos va a pegar unos rejonazos importantes. Entonces, era por ver un poco la razón de esto. Bueno, en mi caso la razón de esto es que para sacar rentabilidad a eso, pues necesitas un volumen suficiente que justifique la inversión en unas máquinas potentes. No te vale cualquiera, tienes que poner máquinas decentes para que den el rendimiento adecuado. Eso por un lado. Y entonces, en un primer momento está la que tienes que invertir a cierto plazo y luego sacarle rentabilidad a eso con el tiempo. En nuestro caso, que no somos una empresa muy grande, de hecho somos pequeñitos, entonces eso nos puede llegar a suponer un problema, el tener que realizar... Ser pequeñito para los clientes es importante porque cuando llaman tú los conoces. Sí, exacto. Y eso es una ventaja de la hostia. O sea, no digas el somos pequeñitos como algo malo, porque ser pequeñitos y dar ese servicio ya les gustaría mucho a los Juan y a todos estos darlo, ¿eh? Como vosotros lo podéis dar. Te doy la razón porque los clientes, algunos nos valoran precisamente por eso que estás diciendo, ¿no? Es que cuando os llamo a vosotros y me cogéis el teléfono y me lo podéis solucionar, no tenemos que estar lidiando ahí con secretarias que nos pasen las llamadas y cosas. O sea que en ese sentido se valora, pero al mismo tiempo eso supone que no tenemos capacidad de inversión ni tenemos previsiones muy, muy, muy grandes o muy buenas o muy fiables sobre nuestra posibilidad de amortizar las inversiones a un medio plazo. Entonces, para evitar eso, para evitar el tener que hacer inversiones y estar preocupados de su amortización, la forma de hacerlo es esos costes, hacerlos directamente proporcionales al uso que estamos haciendo del servicio que sea. Y para eso sirve el cloud, para eso sirve la nube. Entonces, nosotros los servicios que ofrecemos sabemos el coste que nos va a dar y los proporcionamos a las nuestras necesidades exactamente. Si tenemos más clientes, tenemos más costes, y si tenemos menos, también tenemos menos costes. Eso con máquinas físicas y contratando todo el servicio y preparándotelo tú todo, eso no lo puedes hacer. Tú tienes los costes que tienes. Si tienes muchos clientes, lo amortizas, pero si tienes pocos, te comes tú las pérdidas. Entonces, para evitar estar nosotros en esa cuerda floja, dado que nuestro volumen es bajo, pues entonces hemos optado por pasarnos a este modelo. Totalmente correcto. Yo añadiría que es difícil que salgan los números, porque... Bueno, yo te digo, nosotros cuando montamos la empresa, los dos primeros equipos que se pusieron, ¿sabéis qué fueron? 2 routers. O sea... 2 routers que no direccionaban nada. Sí, como que no direccionaban, teníamos nuestro sistema autónomo, sí. Y luego se pusieron los servidores y los racks y tal, y se empezaron a poner así, pero lo primero fueron un par de routers. A ver, no direccionaban nada durante 2 días. Y luego vale. Luego ya sí, por Dios, claro que sí. Bueno, pero tú eso no pones un par de routers así, porque bueno, voy a poner un par de routers, me aburro, voy a cogerme una sala, está el CFD y voy a poner unos routers, venga, y dame un tránsito tú y tú. Hombre, como has dicho que fue lo primero, Lo primero. Es verdad, lo primero. Lo primero fue eso y comprar unos racks. Hicimos unas cosas muy raras, la verdad. Bien está, pero ha funcionado, que es de lo que se trata, así que bien hecho estaba. Bueno, yo como. O sea que no me quejo. Está bien. Y aprieta a la gente con las ofertas de las nubes de otros, porque claro, si te dan 1 giga, 2, o sea, el tema del espacio, ¿no? Ahora que hoy todo el mundo quiere hacer sus copias arriba y mantener... Ahora me tienes que dar 100 gigas porque no sé quién me da lo mismo por 10 euros menos. Y ese tipo de cosas, ¿no? Porque el servidores grandes, o sea, alojamientos grandes, por 100 euros al mes puedes tener un servidor que dicen que es para ti, aunque
permite que lo dude mucho. A Pero ver, tiene te ponen un hipervisor y te dan una máquina virtual. te la venden como si fuese un Linux dedicado. No, hombre, pero te dicen que es una máquina virtual, ¿no? Te dirán, esto es un KVM con tantos cores y tantos tal, ¿no? No creo que nadie te engañe con eso, porque tú lo único que tienes que irte es en el Linux tú ves el hardware que hay. No te hace falta ver la máquina. O sea, tú lo ves ahí qué CPU tiene y todo. No llegas a distinguir, ¿eh? Es posible que no lo llegues a distinguir. Por No, eso muchas hombre. veces dudo. Sí, hay ofertas de dedicados por ahí en menos de 100 pavos al mes con super PCs. Yo eso no lo entiendo. O sea, un servidor, para que lo sepa la gente, un servidor medianillo vale 2.000 pavos, ¿vale? Así, valen 2.000 pavos. O sea, cuando le pones Sí, claro. unos poquitos discos y un poco de memoria, no es un gran servidor, es un servidorcillo normal, 2.000 pavos. Y se creen que ellos se alquila por 30 euros al mes. Es como los dominios, que no hemos hablado de dominios. Ay, pues venga. Cuando te viene alguien y te dice, es que este dominio me lo vende fulanito por 4 pavos, ¿vale? Y tú sabes que un dominio.com no te lo pueden vender por 4 pavos porque no vale 4 pavos. Vale casi el doble. Precio de coste de registrador. De registrador. Ojo, de registrador. O sea, te dicen, no, me sale 4 pavos. Dices, mira, puerta. O sea, no. Los dominios, ¿cómo funcionáis? A ver, contadme, ¿esto lo tenéis automatizado? ¿No lo tenéis automatizado? ¿Qué hacéis? Bueno, no sé si... Didi, un WHMCS, ¿qué hacéis? Sí, exactamente. Me parece que me conozcas de toda la vida, efectivamente. Nosotros optamos por tener la herramienta en su momento y la hemos conservado desde entonces porque nos va bien y no queremos cambiarla porque supondría un trabajo y como esa funciona bien, pues la tenemos desde los inicios. En su momento esa fue la que encontramos más adecuada para lo que íbamos a hacer y la verdad es que desde entonces la conservamos. Utilizamos el VHMCS para gestionar los clientes y los recursos que cada cliente tiene contratado. Entonces, desde ahí puedes crear ciertos módulos y demás que se conecten con los proveedores, en este caso con los dominios. Y con el módulo este que se conecta con el proveedor, pues entonces desde ahí directamente registramos o damos de baja o cambiamos los DNS, lo que haga falta desde el dominio y ya está. Y eso os permite ser más ágiles, porque no tienes que hacerlo a mano. O sea, eso llega el cliente, lo hace él solito, ya está, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchos clientes, en nuestro caso, oye, ¿me puedes contratar un dominio? No sé qué, se lo hacemos nosotros, pero como está todo dentro de la misma plataforma, pues en un momento, en 2 minutos lo has gestionado y ya está. Y no te calientas la cabeza. Muy bien. Pues esto no lo conocía. Pues esto es maravilloso, porque, a ver, ¿qué vas a hacer con un dominio? Meterte en el, yo qué sé, en el que sea, y registrar a manopla. A ver, ¿cuál es el contacto administrativo del dominio? Y luego a la hora de renovarlos vas a decir, uy, que hay que renovar el dominio de fulano. A ver, fulano, ¿dónde está aquí fulano? Que le voy a emitir una factura. ¡Wow! Afortunadamente el IPS config lleva gestión de clientes y pueden meter esos datos ahí. Y claro, pero tienes que controlar todo el tema de los dominios. Claro. Estabais hablando y digo, pues sí, esto estaría muy bien. Pero no conocía. WHMCS se llama el software. ¿Es software libre esto? No es libre. Es software libre pero... que pagas. No, pero libre no es. Eres libre de pagarlo, vamos. Eres libre de Efectivamente. Vale. Eres libre de usarlo o no, pero... Es que, a ver, como le digas esto al Lemon, no lo va a usar. Claro, por eso no lo va a usar. Acuerda que quiere un mundo más justo, lo digo con todo mi respeto, un mundo más justo y utiliza GNU antes de Linux. Que a mí me parece muy bien, Y a mí también, joder, ojalá pudiera. Ojalá. Pero en busca de la efectividad, este servicio me parece que cobran un precio... Sí, está bien. Razonable, no se pasan y te dan el servicio y ya está. Cuando encontremos una alternativa mejor, pues seguro que nos cambiamos. Pero de momento es que va bastante bien. Y mirad, nos quedan 4 minutos. Yo tengo ya solamente una duda, ¿vale? Hay nuevos servicios que se están pidiendo la gente. Entonces, el PHP, MySQL y Apache, que ese es el host... Bueno, y Postfix, ¿vale? El hosting tradicional.
Ujú. Ahora está empezando a pedir otras soluciones, ¿vale? Entonces ya te están empezando a pedir soluciones de videoconferencias, soluciones de audio. O el Nextcloud con esteroides para que tú le pongas ahí vídeo, audio, tal, para compartir las agendas, el tal, porque la gente está muy mal acostumbrada con el Exchange, ¿vale? Entonces quiero compartir Sí. agendas, quiero tal, quiero compartir esto. Todo eso es una evolución. ¿Hacia dónde creéis que va a ir? ¿Hacia dónde va a ir todo eso? Sí, ¿hay que subirse al carro o seguimos con el hosting tradicional? No, no. Bueno, a ver, claro, seguimos con el hosting tradicional porque todavía tiene mucho recorrido eso, ¿eh? Pero lo que no podemos es dejarnos lo otro de lado, claro, porque a la larga hay que ponerse a lo que haga falta. El Nextcloud y todo eso que has comentado y demás, eso cada vez se gasta más. Es que Claro. está a todas horas. Nosotros, bueno, y al Demon creo que lo ha instalado varias veces también, si no recuerdo mal. Sí, sí. Nosotros también lo hemos instalado, de hecho lo usamos internamente también, y eso solo es un ejemplo. Lo Aldemon, que yo veo, creo que sí lo usa porque me ha parecido verlo en su web. ¿Puede ser? Sí, nosotros ofrecemos una versión llamada Nubo. Nubo Eso porque es. utilizamos el Esperanto para, bueno, pues como idioma libre que es, pues le hemos llamado a nuestro Nextcloud Nubo y Ujú, lleva algunos de estos esteroides que comentas. claro. Tiene una conexión a Colabora para poder utilizar hojas de cálculo compartidas y presentaciones y demás. Y bueno, pues ahí prácticamente es un servicio, creemos que indispensable hoy en día. Vuelvo a lo de las Raspberries. Nosotros ofrecemos esta versión aquí, que se puede registrar cualquiera y por poquito dinero puedes acceder a los servicios, pero también abogamos por lo de que cada uno tiene que ser capaz de instalarse su Nextcloud. Igual si hacemos esto, algún día olvidamos el problema del correo. Ojalá. vaya, Claro, si nos federamos entre todas las nubes, ya tenemos acceso a un montón de documentación y nos podemos incluso escribir por los propios chats internos o esas videoconferencias, dejamos de utilizar un correo que está mega centralizado en Google, Yahoo, Hotmail y no sé ni para qué los estoy mencionando porque ya los conocéis todos. A ver, minuto y medio. Es el momento ideal para que digáis cositas bonitas sobre vosotros. madre, no lo pones difícil. ¿Cómo que difícil, Nada, chicos? Si ya te he dicho yo antes 4 cositas vaya, bonitas, solo tienes vaya que poner pregunta, más vaya flores. pregunta. Claro. Nada, no sé, ahora mismo no se me ocurren muchas, pero bueno, yo diría que junto con vosotros, pues que somos mucha gente la que estamos aquí dándole vueltas al percal intentando avanzar en esta dirección. No es sobre mí. Entiendo también juntándolo con la pregunta que decías antes, que todo esto se va moviendo en la dirección de ser cada vez más distribuido y en esa distribución las máquinas virtuales juegan un papel muy importante. Nos falta llegar al punto en el que podamos moverlas de un proveedor a otro con cierta facilidad, que ahora mismo están un poco ligadas todavía. Pero al final parece que todo esto va a ir expandiéndose, distribuyéndose, y en ese sentido, pues gente como nosotros tenemos que estar ahí al tanto, pues para poder facilitar ese camino. Aldemon, Nosotros por nuestra parte lo intentaremos. que se nos acaba la hora ya, nos van a cortar. Serán muy, 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 muy necesarios estas empresas de hosting cercanas. Como bien decías, en este caso estoy totalmente seguro de que cuando conoces a tu proveedor, cuando conoces a las personas que hay detrás de tu servidor o tu nube, porque son personas las que trabajan ahí, que son las que mantienen este tipo de servicios arriba, va a seguir siendo necesario, por mucho que avancemos y incluso con la utopía que digo de dejemos ya el correo, vamos a lo siguiente o vámonos a todos a una nube propia en su casa y cada uno con su internet y incluso nos juntamos en un satélite. Puede estar muy bien, pero va a seguir haciendo falta que haya personas detrás y profesionales como vosotros, pues siempre serán necesarios. Tenemos una máxima que queremos que el conocimiento sea lo más libre posible y expresar este tipo de cosas, traer internet, subir contenidos, vídeos, todo va a ser hiper necesario y
Hace falta que mantengamos servidores, hace falta que la tecnología sea lo más accesible posible, no está reñido siempre con ese decrecimiento o esa descentralización. Creo que la tecnología tiene que ser para todas, igual que el conocimiento tiene que ser para todas. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer enorme, que no os conocía y no sé por qué, eso ha estado muy feo de mi parte. Por todas. No nos conocíamos porque no habrá salido hasta hoy. Muy mal. Pues vamos a detener la grabación y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Venga,